Vamos al lío una semana más, Aura, sí. Yo lo siento, gorda, pero es que todos los días la tengo que quitar de la silla, tío. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo Fox and Talks. Hoy me acompañáis tomándome aquí un tecito. Irme de mi país fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y también una de las más bonitas. He estado 2 meses viviendo en Alemania y 1 mes viviendo en Suiza junto con mi novia y mis mascotas, mi gatita Aura y mi conejita Noah. Creo que ha sido la experiencia más loca de mi vida, una de las más difíciles y también diría que la mejor y la peor experiencia de mi vida a la vez. Quédate si quieres conocer toda la verdad sobre irte de tu país, porque te voy a contar lo mejor, lo peor, lo bueno y lo malo. Todo, por supuesto, chicos, ya sabéis que es mi experiencia personal y propia. No os toméis esto como las leyes universales, simplemente voy a hablar desde mi experiencia para compartiros todos mis aprendizajes sobre irte de tu país. Pero antes de empezar quiero contarte algo muy especial y es que he creado Fox Club. Es un grupo exclusivo en el que comparto reflexiones, adelantos y contenido que no podrás ver en ningún otro lado. Si quieres ser parte, el enlace ya está disponible en la descripción, así que nos vemos en Fox Club. Vamos a empezar por el principio y es por qué me fui de mi país. Nos vamos a remontar a justo hace un añito, como en febrero-marzo de 2024, fue cuando tomamos la decisión de irnos de nuestro país, de España. Todo esto se dio porque tanto yo como mi pareja estábamos en una situación un poco complicada económicamente aquí en España. Yo estaba de baja laboral en mi trabajo porque tenía mucha ansiedad en él. Si has visto el anterior Fox and Talks, creo que lo comento, que trabajaba de teleoperador y la verdad que estaba fatal. Mi pareja también estaba en paro, sin trabajar. Y bueno, digamos que no teníamos la mejor situación laboral y económica del mundo. Y pues nosotros vivimos en un piso de alquiler, tenemos que pagar un alquiler, facturas, etc. Entre toda esta situación un poco precaria que teníamos económicamente, pues ahí me empezaron a salir vídeos, TikToks, de gente que estaba trabajando en Noruega ganando un montón de dinero, de gente que estaba trabajando en Suiza ganando un montón de dinero. De repente fue como el boom, ¿no? En TikTok y en redes, ver que todo el mundo estaba como: ¿qué haces bebiéndote mi agua? ¿Qué haces bebiéndote mi agua? Tío, se me ha bebido el agua la gata. Joder, Aura, te voy a coger... La madre que la parió, tío. Perdonad, chicos, por esta interrupción de gata bebe aguas. He tenido que ir a fregar mi taza y rellenarla. Bueno, creo que estaba contando que justo en ese momento fue el boom de TikTok de que la gente emigraba, se iba a Suiza, Noruega... Sobre todo Suiza como que se puso súper de moda y Noruega también. Y a mí el primer país que me empezó a interesar fue como Noruega. Empecé a ver que pues la gente se iba allí, trabajaba, tal, ganaban mucho dinero. Y a mí siempre que me ha encantado viajar y me ha llamado mucho la idea de irme fuera de mi país para vivir la experiencia también, pues me empecé a obsesionar muchísimo, digamos. Estaba literalmente todo el día viendo TikToks de Noruega, de Suiza, de cómo la gente vivía allí y se ganaba sus 3.000, 4.000 euros al mes y vivían súper a gusto. Y era como, joder, y yo aquí sufriendo todos los meses para poder pagar comida, para poder pagar facturas. Tío, no quiero esto. Entonces, digamos que en febrero-marzo de 2024 a mí me despidieron de un trabajo y además no me concedieron el paro. Entonces, literalmente no tenía dinero para poder pagar mi próximo alquiler. No tenía dinero para poder vivir el próximo mes, ni tenía un trabajo. O sea, me había quedado sin nada. Literalmente me había quedado sin nada. Y bueno, ya veníamos pensando esto, entonces fue como el momento decisivo, ¿no? Como que todos los astros alinearon y nos estaban diciendo: chicos, iros del país, iros del país. Así que es lo que hicimos. Entonces, a través de la aplicación de Workaway vimos varios voluntariados en los que aceptaban mascotas y les podríamos encajar. Miramos varios países, miramos Noruega, miramos Alemania, miramos Suiza, miramos Irlanda, incluso también Holanda. Eran como destinos que nos interesaban, sobre todo por las condiciones económicas que hay en estos países, ¿no? La idea nuestra era combinar esta estancia y trabajo en el voluntariado con buscar un trabajo externo que nos fuera aportando ingresos, ¿no? Nosotros buscábamos un voluntariado de larga duración en el que poder estar con casa y comida cubierta, ya que no teníamos para pagar ni casa ni comida, y aparte pues combinarlo con una opción de un trabajo externo para ir ahorrando y poder pues iniciar una vida en ese país, alquilando una habitación, un piso, lo que fuera. O sea que básicamente nos fuimos del país por pura necesidad. Necesitamos que alguien nos diera casa y comida y aparte pues queríamos iniciar una vida fuera de nuestro país, ¿no? Lo que queríamos era que el dinero no fuera un problema y veíamos que en España eso estaba muy difícil. Pero sí que es verdad que yo recuerdo esta época como una época que me costó afrontar porque tenía muchos miedos, muchas dudas. Tanto yo como mi pareja estábamos muy acojonados porque era dejar todo atrás, literalmente. Para quien me conozca lo sabrá que en esa época yo estaba muy intenso por mi TikTok, estaba además como que con cualquier persona que quedábamos de nuestro círculo de amigos el tema de conversación era
este y era como, se hacía muy bola. Yo me quería ir y ya está. El último mes yo no quería ni estar ya en España, quería haberme ido ya y ya está. Porque de tanto hablarlo con la gente como que al final te cuesta más. Y la verdad que es difícil afrontar la idea de... Es difícil afrontar la idea de saber que te vas a ir de tu país y que no sabes cómo lo que va a pasar, porque no te vas con un trabajo fijo ni con una casa fija, o sea, vas a buscarte la vida totalmente y sin dinero. Lo único que tienes cubierto es la casa y la comida. Ya está. Durante X tiempo. Entonces había muchos miedos, muchas dudas, por supuesto también mucha nostalgia de dejar toda una ciudad atrás, todos tus amigos, a toda tu familia. No era fácil, pero bueno, por lo menos es verdad que nos teníamos en uno al otro y nos llevábamos a nuestras mascotas, que quieras o no, pues sí que nos daba ese sentimiento de estar en familia. No estás del todo solo, eso es verdad. Y yo tenía mucho miedo de que no sabía realmente si iba a poder encontrar un trabajo fuera, de que no sabía realmente cómo iba a ser un voluntariado, porque a pesar de que me vi 100.000 vídeos, luego cada voluntariado es a su manera, es el pacto que tú hagas con esa familia, con esa persona. Entonces, wow, era mucha incertidumbre y mucha ansiedad, la verdad. Pero aún así decidimos atrevernos, afrontar todo el miedo que nos daba esa situación, porque era nuestra mejor opción, no teníamos otra forma de hacerlo. Así que vamos ya con la experiencia en sí, la experiencia real, qué fue lo bueno, qué fue lo difícil, cómo fue esto de irme de mi país y vivir 2 meses en Alemania y 1 mes en Suiza. Vale, el primer destino en el que aterrizamos fue Alemania, un pueblito muy cerca de una ciudad que se llama Coblenza, al suroeste de Alemania, creo, bastante cerquita de Luxemburgo, a unas 2 horas. Este fue el primer voluntariado en el que estuvimos durante 2 meses. Esta experiencia la podéis ver en profundidad en el primer vídeo que hay subido en este canal de YouTube, que se llama Lost in Germany. Ya que yo soy filmmaker y creador de vídeos, pues documenté de manera cinemática toda mi experiencia en Alemania. Podéis ver el sitio en el que estuvimos viviendo y así como los sitios más chulos a los que fuimos. Nosotros teníamos 2 meses hablados con una familia de Alemania para estar con ellos de voluntarios. Ellos vivían en una granja en medio de un pueblo alemán y el intercambio era que a cambio de darnos casa y comida, nosotros pues hacíamos varias labores de este voluntariado. Algunas de ellas eran pasear a los perros todas las mañanas, dar de comer a las gallinas, limpiar los establos de los caballos, alimentar a las llamas que también tenían y diversas tareas de jardinería o cosas que hicieran falta en una granja, que son bastantes ya que siempre hay cosas que hacer. Por ejemplo, también cortábamos la hierba, a veces había que cambiar el heno a los caballos, que era con un tractor gigante. Bueno, diversas cosas de la vida rural que estuvo muy chulo experimentar. ¿Cómo fue vivir en Alemania 2 meses? La verdad que ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Sinceramente, es verdad que no fueron unas vacaciones o no fue ir a disfrutar y ya está, me hubiera encantado que hubiera sido así, pero la realidad es que nosotros a la vez queríamos buscar un trabajo para poder ganar dinero. Pero la experiencia en sí fue muy bonita, la verdad que descubrimos sitios increíbles, teníamos una bici con la que nos movíamos para todos los sitios porque era de 2 plazas, entonces hicimos un montón de kilómetros en bicicleta. Pudimos ver muchísimos pueblos, como 15 pueblos igual recorrimos. Algún día pudimos ir a la ciudad también, cogiendo un tren, que no íbamos mucho porque obviamente pues había que pagar y no teníamos dinero. Entonces como que fuimos 2 o 3 días a la ciudad, a Coblenza, que es una ciudad muy bonita que recomiendo visitar, súper tranquila. Y me encantó porque la experiencia me sirvió muchísimo para desconectar de Madrid, para desconectar de la ciudad, de los ruidos, del tráfico, de la gente. Yo soy una persona que soy bastante sensible, mi sistema nervioso como que es más agudo que el de otras personas y detecto mucho y me afecta mucho todo este tipo de ruidos, estrés, todo este tipo de estímulos de la ciudad, digamos. Entonces nos vino muy bien para poder estar de alguna manera más conectados con la naturaleza, conectamos un montón, vimos sitios increíbles. Alemania es un país increíble, chicos, por lo que yo he visto. Esta zona os la recomiendo un montón porque la naturaleza es genial y toda su gente es genial. Nos trataron súper bien. Es verdad que justo con digamos, el dueño de la casa, con el hombre con el que trabajábamos al final, se llamaba Ralph. Quizá fue con la persona que peor nos llevamos de toda Alemania. Pero bueno, tenían una situación un poco aguda que la voy a contar porque no creo que vean este vídeo y si lo ven no lo van a entender. Pero bueno, él se había separado de su mujer justo hacía como 3 semanas o 1 mes antes de que nosotros llegábamos. Y la cosa es que la mujer ya estaba viviendo con otro hombre en la misma casa. Digamos que la granja en la que vivíamos tenía como varios edificios unidos por un patio. O sea, era una casa, pero tenía como la casa principal y luego tenía 2 mini apartamentos. O sea, el sitio era enorme. Pues en uno de estos apartamentos vivía la mujer con el otro hombre y en el otro pues nosotros. Entonces, bueno, se ve que este hombre pues no estaba pasando por su mejor etapa y pagaba bastante de sus frustraciones con
con nosotros. Nos caían un montón de broncas, tenía una energía como muy pesada este tío y era difícil lidiar con él. Pero bueno, eso fue como lo único negativo en cuanto a relaciones sociales de Alemania, porque el resto de la gente, de verdad que todo el mundo fue un amor. Tanto la mujer, Sandra con nosotros se portó genial, nos cocinaba a veces, pudimos conocer a otros voluntarios también, a 2 chicas y luego a un chico de Turquía que estuvo durante 2 semanas, que era chef y nos cocinaba increíble. La verdad que moló conocerle porque también era como, coño, por fin tenemos contacto con alguien de nuestra edad, ¿no? Molaba mucho. Bueno, me podría tirar hablando de Alemania 100.000 horas, pero al final quiero resumir un poco este vídeo. Las diferencias más grandes que noté de vivir fuera de mi país fueron sobre todo el horario de comidas. Comíamos todos los días a la 1:30 y cenábamos a las 7. Es verdad que la cena, si nosotros la queríamos hacer más tarde, pues nos la hacíamos a nuestra bola y cenábamos más tarde. Pero sí que es verdad como que mi ritmo, mi cuerpo se acostumbró a despertarme a las 5:50 de la mañana y a dormirme como a las 9:30, 10, como muy tarde estábamos dormidos. Como que al final tu cuerpo se habitúa al ritmo del natural, del sol, y me despertaba todos los días con el sol y me dormía con el sol, literalmente. Eso la verdad que lo echo de menos, otra vez de estar en Madrid. También hay bastante choque cultural en cuanto a lo respetuosa que es la gente allí, lo poco que gritan. O sea, en España y en países latinos creo que hablamos a voces y gritamos un montón. Allí no, allí igual estaban reunidas 10 personas en la mesa y parecía que había 2, porque solo hablaban 2 y el resto escuchaban, y a un tono de voz súper normal. Y yo pensaba, wow, si esto fuera en España, si hubiera 10 en una terraza, como que estarían hablando a voces y se escucharía en el barrio de al lado, ¿sabes? Eso fue bastante choque. Luego el cliché este de que los alemanes son como muy serios, muy fríos y tal, diría que es mentira. O sea, sí que si les ves por la calle y van a su bola como que van con cara seria, su expresión es seria, pero luego si te saludan de repente, como que les cambia la cara totalmente y te saludan súper de verdad, te ponen la mejor de sus sonrisas y te hacen ¡Halo! Súper contentos. Son gente súper cariñosa y súper respetuosa y súper agradable. Por lo menos, ya os digo, lo que yo vi. Hablo desde mi experiencia. Al final nosotros nos relacionamos con muchísima gente de pueblos y de ciudades pequeñas. Supongo que si te vas a Berlín, esto pues será diferente y habrá más gente de todo tipo como en cualquier gran ciudad. Luego, en cuanto a la experiencia de voluntariado, las tareas que teníamos estaban bien, no era demasiada carga de trabajo, pero es verdad que para buscar un trabajo externo era imposible porque a nivel de papeles como que no podíamos, porque necesitábamos como estar empadronados, creo, y decir que estábamos viviendo de alguna manera en algún sitio, y no podíamos hacer eso estando de voluntariado, porque tú cuando vas a un voluntariado, no, obviamente no te vas a poder empadronar en el sitio en el que estés de voluntario. Sería muy raro que pudieras hacerlo, tendrías que llegar a un acuerdo como desde antes. Y nosotros no comentamos nada de que íbamos también a buscar trabajo, obviamente. Entonces, bueno, al final la etapa de Alemania fue un poco como un paréntesis hasta conseguir el siguiente voluntariado en Suiza, que es donde realmente queríamos vivir, y buscar un empleo, ya que es donde mejor se paga en Europa. Entonces, nuestro objetivo era conseguir un voluntariado en Suiza. Y lo conseguimos. Así que estuvo genial, porque justo lo cuadramos, de manera que nada más terminar en Alemania, fuimos directamente a Suiza. Bueno, por cerrar Alemania, os recomiendo que la visitéis, os recomiendo que vayáis a zonas rurales, os recomiendo que hagáis voluntariados en granjas, porque la verdad que nuestra experiencia fue muy buena, quitando que nos llevamos un poquito peor con el hombre con el que trabajamos. El resto fue una experiencia increíble que recomiendo a todo el mundo. Lo que no os recomiendo es querer compaginarlo con otro trabajo, eso no. Si vais de voluntariado, que sea simplemente para disfrutar la experiencia y tener ese intercambio cultural y poder realmente tener una experiencia viviendo fuera de tu país. Vamos con Suiza. Para ir a Suiza yo cogí un tren directamente desde Alemania con mi coneja y con mi gata y con las maletas, y nos plantamos en Zúrich. Nada más llegar a Suiza, la verdad que la impresión de Zúrich fue que olía todo a dinero. Yo dije, este sitio literalmente huele a dinero. O sea, estuvimos como 2 horas hasta que nos recogió nuestra anfitriona de Suiza, que ahora os comento. Es una ciudad como bastante empresarial. Sí que tiene sitios turísticos para ver, pero es verdad que lo que es la ciudad es bastante, pues eso, empresas y sitio para trabajar, digamos. Pero bueno, la verdad que las calles súper limpias, la gente con marcas mega caras. Bueno, nuestra experiencia en Suiza, ¿cómo fue? Nos cogieron en un voluntariado, también en un pueblo en medio de la nada, pero que estaba a 1 horita y pico de Zúrich. Por eso cogimos ese voluntariado para poder ir a la ciudad y buscar un trabajo, era la idea. La anfitriona que nos cogió, la verdad que era un amor. Un beso para Ginny. Era una mujer de 50 y pico años que vivía en una casa ella sola en mitad de un pueblo, que tenía sus 2 perritos y un huerto.
nada más. Por cierto, toda esta experiencia también la tengo documentada de manera cinemática y estoy ahora produciendo el vídeo para subirlo a este mismo canal. Así que esta experiencia la vais a poder ver muy próximamente en este mismo canal, Fox Diaries. Así que aprovecho para decirte que te suscribas y estés atento a todo este contenido, porque no solo va a haber vídeos así hablando a cámara, sino que también habrá vlogs cinemáticos y otro tipo de contenido más visual que estoy seguro que te puede gustar y aportar mucho. Así que, como te digo, te animo a suscribirte y apoyarme con un like o un comentario. Madre mía, soy súper youtuber, ¿eh? ¿Cómo fue Suiza? ¿Cómo fue nuestra experiencia? En Suiza estuvimos un mes, pensábamos estar 3, pero ahora te cuento qué pasó. Vivíamos en la misma casa que esta mujer, era un chalet normal de pueblo, no era tan granja como el de Alemania, bueno, directamente no era una granja. Y nuestras funciones básicamente era pues cocinar para la casa, limpiar la casa, ayudarle con cualquier tipo de cosa que tuviera esta mujer, porque se tiraba 14 horas al día trabajando, porque estaba montando su empresa, y luego aparte había fines de semana que se iba a dar sus cursos y nosotros nos teníamos que quedar cuidando a los animales y tal. Entonces, bueno, en Suiza trabajamos un montón, ¿vale? Se supone que tú en un voluntariado trabajas como 4 o 5 horas, es lo que te pone orientativo en Workaway, pero no te lo creas. Y mi consejo es que hables esto antes de ir al voluntariado, que tengas muy pactadas las horas que vas a ejercer realmente en ese voluntariado, si es que quieres hacerlo así. O sea, al final, si vas a vivir la experiencia y ya está, pues te puede dar un poco más igual. Pero si tienes pensado cómo viajar más, moverte a otros sitios o buscar un trabajo, te recomiendo que tengas muy habladas las horas y el horario de trabajo, porque es algo que nosotros no hablamos y luego pues nos encontramos con que estábamos trabajando literalmente todo el puto día. Esta mujer nos mandaba un montón de trabajo. Tenemos que pasear 3 horas a los perros, porque uno de ellos como que tenía bastantes traumas y era complicado pasearle y necesitaba pasear mucho porque era un border collie. Entonces, bueno, básicamente nos tiramos un mes por el bosque, por los bosques suizos, porque, o sea, vivíamos justo entre 2 bosques gigantes que eran impresionantes, la verdad, un sitio muy bonito. Pero vamos, nos aprendimos los bosques enteros, y eso que al principio teníamos que llevar la aplicación de Komoot para guiarnos por el bosque, que es como el Google Maps de la naturaleza, para no perdernos. O sea, eran enormes, pero de tanto pasear por ellos nos los acabamos aprendiendo enteros. Entonces pasábamos casi todo el tiempo paseando con los perros, más luego haciendo cosas del huerto, más luego haciendo cosas de casa, más luego ayudando al vecino de enfrente, que también era como el propietario de la casa de esta mujer y a veces nos pedía ayuda. También pastoreábamos ovejas. Eran cosas chulas, pero es verdad que no quedaba nada de tiempo para poder buscar un trabajo, nada, 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 nada. Y tampoco le podíamos decir a esta mujer que queríamos buscar un trabajo, porque al final esta mujer estaba hasta arriba de trabajo y nos necesitaba. O sea, porque un gran problema que tuvimos en Suiza fue, pues eso, no disponer de tiempo y no disponer de transporte. El transporte es carísimo, es súper complicado enterarte de él. Os recomiendo que lo llevéis todo muy bien estudiado. Nosotros nos habíamos informado, pero aún así, bueno, también como estábamos pelados de dinero, es que no pudimos ni pillarnos la suscripción del transporte, porque es que no nos salía a cuentas, y pues al final nos fue imposible encontrar un trabajo también, ¿no? Pero bueno, mis impresiones de Suiza, ¿cómo fue la experiencia? Pues bueno, bastante carga de trabajo, por lo que no pudimos disfrutar ni conocer muchos sitios, porque tampoco teníamos bicicleta, que era algo que sí que teníamos en Alemania y que fue clave. Aquí, al no tener medio de transporte, literal estábamos aislados en medio de un pueblo y ya está. Es que podíamos ver los sitios que teníamos cerca andando, que no eran muchos, era otro pueblo y el bosque, no había más. Entonces, la verdad que fue un mes un poco duro. Tengo la espinita clavada de Suiza, porque es verdad que es un país precioso que me encantaría ir a hacer turismo y ya está. Y no pude ver nada realmente. La típica pregunta de ¿es caro Suiza? La realidad es que sí, porque algún día que íbamos a hacer la compra con esta mujer, es verdad que los supermercados son caros. Es verdad que sobre todo las marcas, por ejemplo lo que son los vegetales y productos más del día a día, rollo frutas, verduras, patatas, como que eso es bastante parecido el precio. Incluso las cervezas, tienes cervezas baratas. Lo digo para que lo sepáis, en los supers hay cervezas a 80 céntimos. Que cobrando mínimo 4.000 euros al mes, pues les sale súper bien la cerveza a los suizos, ¿no? Y no es verdad que sí que hay cosas caras, pues como todas las carnes y productos más de marcas, rollo Nesquik, detergentes, tal, ahí te pueden meter un palo bastante heavy. Una cosa curiosa de estar en Suiza es que fuimos vegetarianos. Yo nunca había sido vegetariano, pero esta mujer lo era. Y bueno, básicamente si queríamos comer carne la teníamos que comprar nosotros. Ella no nos iba a
proporcionar carne y pues con lo pelados que íbamos de dinero como para gastarnos dinero en carne, ¿no? Entonces también durante un mes fui vegetariano, descubrí recetas nuevas muy chulas al tener que cocinar para la casa, ya que esta mujer tenía un libro de recetas vegetarianas y veganas muy guay, y descubrí que la cocina vegetariana es riquísima, la verdad, pero riquísima. O sea, hice unas recetas increíbles, chavales. O sea, me flipo, ¿eh? Sí que es verdad que eché en algún momento un poco de menos la carne, pero tampoco demasiado, la verdad. Te acabas acostumbrando y se comía muy rico. Luego, ¿cómo noté el ambiente de Suiza respecto a Alemania, por ejemplo? Igual que en Alemania todo el mundo era muy majo y te saludaban y te decían buenos días y podías entablar conversaciones, como que en Suiza, por lo menos en el sitio que estábamos, era muy difícil. Estábamos cerca de un pueblo que se llama Kallern. Y la verdad que sí que noté que a nivel cultural los suizos son distintos a los alemanes, como que lo que yo he visto es que se lo tienen un poco más creído y te miran un poco como más raro o más por encima del hombro, ¿no? Quizá hay un poco más de racismo en zonas rurales. No lo sé. Fue lo que yo vi. Pero desde luego que me sentí menos cómodo con la gente con la que te cruzabas. Entonces, bueno, por todo esto, pues al final decidimos volver a nuestro país, ya que no podíamos conseguir un trabajo. Nos era imposible conseguir un trabajo por la cantidad de horas que trabajábamos en el voluntariado y por las distancias que teníamos a la ciudad, era imposible. Y también como que pensando más a largo plazo decidimos que igual era buena idea volver a nuestro país con otro enfoque y apostando más por nosotros mismos, digamos. Porque al final el objetivo que tenemos es vivir de freelance, poder vivir de nuestro arte y de lo que nos gusta, ¿no? Entonces es verdad que aquí en Madrid vimos varias ventajas y es que nos estaban saliendo oportunidades. Estando ahí en Suiza como que nos salían oportunidades de trabajo de freelance, nos salían proyectos chulos que no queríamos rechazar. Y a la vez pues también veíamos más fácil poder generar clientes de nuestro trabajo en un país en el que se habla nuestro idioma y en el que ya conocemos a gente y tenemos contactos. Entonces por estos dos grandes motivos al final nos decidimos volver a nuestro país. Ahora quiero compartiros, chicos, mis aprendizajes de toda esta experiencia que he tenido de vivir 2 meses en Alemania y 1 mes en Suiza. Mi primer gran aprendizaje diría que es que los miedos los creas tú mismo, por lo tanto tú mismo los puedes destruir, eres el único que los puedes destruir. ¿Y cómo? Atravesándolos. Si tienes miedo, hazlo con miedo, no me cansaré de decirlo. Por ejemplo, a mí me daba miedo también coger un avión solo, estar lejos de mi país yo solo, ya que estuve 5 días yo solo en Alemania y para volver de Suiza me tuve que volver yo solo en avión. Estas son cosas que me daban muchísimo miedo y que pude atravesar ese miedo y detrás tuve un premio y una alegría increíble. O sea, para mí ahora el miedo solo es un indicador de que detrás de él, si lo atraviesas, hay algo súper bueno y súper importante esperándote. Y no hay nada más reconfortante que atravesar un miedo y luego decir, lo he hecho. Mi consejo, no os quedéis sin vivir cosas por miedo a lo que pueda pasar o por miedo a X. Tener cabeza, ¿vale? Pero nunca os quedéis con ganas de algo por miedo. Otro gran aprendizaje que me llevo de toda esta experiencia es lo importante que es la conexión con la naturaleza, chicos. Me parece increíble la conexión que he llegado a sentir con la naturaleza, literalmente. Es como que el bosque de Suiza me daba todas las respuestas que yo necesitaba. Por ejemplo, cuando paseaba a los perros, yo iba hablando en voz alta porque tenía 1 hora y media de paseo y como que todos mis pensamientos se iban aclarando solo, todas las respuestas me venían, tenía súper buenas ideas, o sea, todo lo que estoy creando ahora. De hecho, la idea de este canal de Fox Diaries y el Fox and Talks y todo, no sé si surgió en Suiza o en Alemania, pero surgió también de estar en contacto con la naturaleza. Es como que, es una fuente de sabiduría increíble y si nos conectamos a ella, o sea, es que al final somos lo mismo, o sea, hay un montón de información en la naturaleza, tío, y es importante tener conexión con ella. Es algo que vuelvo a echar de menos de estar en la ciudad, pero un consejo que os doy es mínimo 1 vez a la semana salir a un parque, salir a un bosque o algo, pero estar en contacto con árboles y con naturaleza porque de verdad que es muy importante. Otro gran aprendizaje que saqué es el de el miedo que yo tenía a estar solo, ¿no? Creo que nunca te sentirás solo del todo si aprendes a conectar contigo mismo de verdad y a ser tu mejor amigo. Y esto es algo a lo que yo he aprendido en toda esta experiencia, a conectar conmigo de verdad, a escucharme a mí, tener tiempo para reflexionar, para hablar conmigo mismo, para escribir. A todo esto he aprendido gracias a esta experiencia y os diría que ya no tengo miedo casi a estar solo, porque siempre estaré conmigo y es la única verdad, chicos. Siempre nos tenemos a nosotros mismos, somos los únicos con los que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Así que es importante que nos llevemos muy bien con nosotros mismos y que seamos nuestro lugar seguro. Otro aprendizaje que me llevo es el de viajar con mascotas, ¿no? Viajar con tus mascotas es súper chulo, te vas a sentir muy en casa, pero es verdad que también te limita
bastante. Por ejemplo, en los aeropuertos tuvimos bastante problemas con Noah, con nuestra coneja, porque es muy difícil viajar con conejos. Es verdad que con gatos es más fácil y también pues te limita las opciones de que te acojan en voluntariados. Nosotros al final estamos muy limitados porque no todo el mundo te acoge si llevas mascotas, obviamente. Entonces no sé si repetiría. Con mi coneja seguro que no me iría a ningún lado y con mi gata, depende del contexto, puede ser que volviera a viajar. Otra cosa que he aprendido súper importante es el inglés. Yo no tenía casi ni idea de inglés, sobre todo de hablarlo. Es verdad que consumía mucho contenido en inglés, pero no lo había puesto en práctica nunca, porque al final en tu país es muy difícil acostumbrarte a hablar inglés. Y de estar 3 meses fuera de mi país y hablarlo todos los días, he avanzado muchísimo. He avanzado mucho en inglés y ahora diría que sé comunicarme en inglés. Me falta por aprender mucho y tener mucha más soltura y más vocabulario, pero joder, he sabido comunicarme en inglés durante 3 meses todos los días. Así que súper recomendable si quieres aprender, vete fuera, vete de voluntariado. Y sobre todo, ¿en qué soy diferente después de toda esta experiencia? Pues diría que me conozco mucho más a mí mismo, que confío mucho más en mí mismo, que he aprendido a ver que aunque a veces te pienses que te vas a morir, porque nosotros pensábamos que podíamos morir si no encontrábamos un trabajo ahí en Suiza o tal, era como Dios, ¿qué hacemos con nuestra vida? No hay solución, siempre hay solución, nunca nada es tan importante como para preocuparnos tanto por ello. He aprendido que mi vida es mía, que yo puedo hacer lo que quiera con ella, el mundo literal es nuestro, chicos, hacer lo que queráis con vuestra vida y lo que os apetezca, mientras no afectéis al resto. He aprendido que estoy en mi derecho a vivir como yo quiero y a tener la vida que yo quiera y a buscar mi camino de la felicidad, que es solo mío, y cada uno tenemos el nuestro propio. Entonces persigue lo que a ti te haga feliz, tu felicidad es tuya y va a ser para ti, te la vas a disfrutar tú, nadie más se la va a disfrutar. O sea que, bueno, sí se la disfruta más gente, porque si tú eres feliz, además es mucho más probable que hagas feliz a la gente que tienes a tu lado. Así que es un win-win. Y que atreverse siempre es la mejor opción, chicos. Atreverse siempre es la mejor opción. A pesar de que ha habido muchos malos momentos en esta experiencia, repetiría al 100%, pero no de la misma manera. Repetiría en cuanto a atreverme. También he aprendido a valorar más mi país al irme de él. He aprendido a valorar el tener a mi gente cerca. He aprendido a valorar más mis relaciones, a cuidar las relaciones. He aprendido que España mola mucho, que tenemos una cultura muy nuestra y que mola un montón, y que como en España no es en ningún sitio, no significa que sea peor, pero es distinto. O sea, España es único, literalmente. Nuestra cultura es única y la manera que tenemos de relacionarnos aquí es única y no la vas a encontrar fuera. Mi reflexión final y mi conclusión, volvería a hacerlo, te recomiendo hacerlo, te recomiendo irte de voluntariado si quieres vivir una experiencia cultural completa fuera de tu país y aprender mucho sobre el país al que vayas y sobre un montón de cosas más. Te recomiendo hacerlo al 100%, pero lo que no te recomiendo para nada es ir con la idea de buscar un trabajo externo, de buscar una fuente de ingresos aparte de eso, porque no creo que te salga bien, sinceramente, es muy complicado combinarlo. Sí que te recomiendo mirar opciones de voluntariados en los que te paguen, que también existe. Poco dinero, pero los hay que te pagan. ¿Volvería a hacerlo? Sí que volvería a hacerlo, pero sin que mi vida dependa de ello, como ya te he dicho, sin tener que buscar ningún trabajo externo, simplemente para vivir la experiencia. Y de hecho es algo que estoy pensando y que creo que molaría también para este canal, volver a vivir un voluntariado. Así que no lo descarto, chicos, no lo descarto. Igual en unos mesecitos se puede volver a dar, ¿eh? Quiero que me compartáis también vuestras experiencias. ¿Alguna vez has pensado en irte de tu país? ¿Lo has hecho? ¿No? ¿Qué es lo que te detiene para irte de tu país? Quiero que me comentéis todas las inquietudes que tengáis y los mayores retos a los que os enfrentáis para iros de vuestro país. También quiero saber si has aprendido algo gracias a este vídeo. Me gustaría que me lo hicieras saber en comentarios, porque me ayudan un montón vuestros comentarios y me motivan muchísimo, chicos. Ahora mismo este canal es un canal nuevo, es un canal en crecimiento. Nuestro objetivo es llegar a 1000 suscriptores, así que si queréis colaborar conmigo, os animo a suscribiros a todos. Y si este vídeo te ha inspirado y quieres seguir compartiendo ideas conmigo o crees que te aporto valor, te animo a unirte al Fox Club, que está el link en la descripción, donde voy a compartir ideas, pensamientos, tips y contenido exclusivo para vosotros, solo a través de este link. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, si es que has llegado, y te espero en Fox Club. Un besito mis guapos y un besito mis guapas. ¡Ale!